lo estáis pagando con vuestros impuestos. Hay un 4% de los libros, más o menos 4% de los libros. Bueno, aquí un poco el 50% lo vende. Esto es un artículo del País, he contrastado el País, he contrastado todas las fuentes, el Mundo, he contrastado derecha e izquierda, todas las fuentes posibles. Eso es verdadero, el 50% de los libros no vende absolutamente nada, nada. El 4% de los libros que se publican vende 100 o más ejemplares, 4%, muy poca gente vende 100 o más ejemplares. 100 o más ejemplares a mí como autor, a 10% que me llevo por libro después de impuestos, son unos 100 euros anuales. 100 euros anuales me viene muy bien para venir aquí esta tarde del Oscar y tomarme unas cervezas aquí en la Colmena, ¿qué tal? Me viene genial. Pero si pretendiera yo vivir de ello, lo llevaría claro. Después hay otra estadística que es el 1% de los escritores tenemos tiradas de 1000 o más ejemplares. Es mi caso, 1000 o más ejemplares. Si yo ahora mismo del último libro he vendido una tirada de 1000 ejemplares después de impuestos, vamos a decir que son 1200, 1300 euros para el trabajo de un año, que me sirve un poquito a lo mejor para irme de vacaciones. No muy lejos, quiere decir, me podría ir a Beiro, me podría ir aquí a la zona de Portugal, pero si me quiero ir al Caribe, por ejemplo, pues tampoco me llegaría con todo el esfuerzo de un año escribiendo el libro. Esa es la realidad ahora mismo económica, dentro del 1% de lo que se supone que hemos triunfado. Porque para que un libro llegue al Corte Inglés, llegue a las grandes superficies, tiene que haber un editor que ponga la pasta. Con lo cual, el negocio del libro es nulo y la mayoría o se paga con impuestos, como pasa con el tema del cine, con el tema de la cultura, que es una pérdida completamente. Hay una excepción, ¿no? El tema de Torrente, por ejemplo, ha funcionado muy bien. Santiago Segura es un crack. Torrente ha sido una película que se ha visto mucho, pero lo que viene siendo el cine, o bien se paga con estos impuestos o deja de funcionar. Entonces, la cultura ahora mismo está súper baja. Eso es una cosa que simplemente por mostrar un poco los datos de lo que viene siendo la literatura. Vale, como digo, un pequeño recorrido de dónde hemos llegado, de origen. Es un vuelo de pájaro, voy a hablar muy sucintamente, porque no puedo explicar desde los sumerios hasta los egipcios en 45 minutos o así que tengo aquí. Es decir, simplemente voy a explicar un poco del origen hasta nuestros días, cómo hemos llegado, haciendo una síntesis muy síntesis. Los sumerios y los egipcios son las primeras constancias que tenemos literarias que se han conservado más por parte de los sumerios que por parte de los egipcios. ¿Por qué? Pues porque los sumerios pintaban, la literatura era en tablillas, que es un material sólido, mientras que los egipcios lo hacían en el papiro. El papiro casi no se conserva. Y las tablillas, como eran duras, pues es como las tabletas. La literatura siempre ha querido un soporte, que antes era oral, pero a partir de la oralidad se buscaron soportes. Y entonces el soporte, por ejemplo, que tienen las tablillas era más duro y se conservaba. El del egipcio no se ha conservado porque es un papiro y se iba rompiendo. Además, que voy a explicar también por qué considero que la literatura sumeria y la egipcia no es literatura, o no lo es como lo consideramos actualmente. Y es por lo siguiente, porque la literatura está escrita para las personas, no para los dioses. Y los egipcios, cuando escribían o cuando pintaban cuadros, no se dirigían al ser humano, se dirigían a los dioses. Cuando un egipcio pinta un cuadro, pinta una cosecha para que su cosecha sea fructífera. Pinta una guerra para ganar la guerra. Es decir, su fin es teleológico, es un fin ulterior. No dirige su arte hacia el hombre, dirige su arte hacia el Dios. Esa es la diferencia que hay con la literatura, digamos, a partir de Cervantes, un poco anterior a Cervantes, cuando ya todo esto cambia y la literatura se dirige hacia el ser humano. Pero, como digo, hay un punto de inflexión entre lo que era antes dirigido a los dioses y lo que es después dirigido al humano. La literatura, el nacimiento de la literatura supone la muerte de los dioses. A esto volveré después. Pero supone un poco la muerte de Dios, la muerte de los dioses en el sentido en que el nacimiento de la literatura supone el origen de la ficción. El origen de la ficción quiere decir que cuando vamos a leer un libro, una novela, como las que ha escrito mucha gente, no pensamos que eso sea real, pensamos que esto es una historia, es un cuento, es algo que nos quieren contar, es una cosa que nos va a divertir, que nos va a entretener, pero es una cosa que sabemos desde el minuto uno que es una cosa que no es real, que no ha sucedido realmente. Hasta ese momento todo el mundo pensaba, el que leía el Corán, el que leía la Biblia, el que leía el Talmud, se pensaba que era Sagrada Escritura, es lo que Dios dice. Es decir, todo el mundo ha pensado hasta un momento determinado de la historia que lo que era escrito era sagrado. Y la literatura es el origen de esa diferencia, que lo que se escribe no es palabra de Dios, sino que puede servir también para entretenernos, para divertirnos, y que es una cosa más estética. Eso es lo que hay, digamos, en esta ponencia, dos tesis fundamentales.
Una es la literatura como la muerte de los dioses, y otra sería el escritor como escritor, porque he hablado de sumerios y he hablado de egipcios, pero el origen real de la literatura es oral. Es decir, incluso, por ejemplo, los juglares y demás, la literatura se transmitía oralmente hasta que encuentra un soporte escrito. Entonces, cuando la literatura es oral, ¿quién financia la literatura? La financia el noble, la financia el rey. Es decir, la literatura está intervenida por la economía. La literatura está intervenida por los intereses económicos que tienen los reyes o tienen los nobles. Actualmente es muy parecido. Es decir, hablé del soporte de las tablillas, que ahora podrían ser las tablets, y hablé de cómo antes la literatura estaba financiada por los reyes y por los nobles, y ahora mismo sucede exactamente lo mismo. Es decir, el tertuliano que va a presentar su libro a un sitio, ahora mismo en televisión, está pagado por los partidos políticos. Es decir, si cualquiera de nosotros se piensa que una persona en una tertulia de televisión tiene libertad, está bastante confundido. La gente que va a las tertulias va diciendo, es el vocero de su amo, va diciendo lo que dice ese partido, lo que dice el otro, lo que dicen los que les pagan. La literatura en realidad es el territorio de la libertad, de la libre expresión, de la libertad de cátedra. La literatura es literatura cuando no depende de los poderes económicos. Entonces, en la antigüedad, desde el origen, la literatura oral estaba financiada por nobles y por reyes. Ahora mismo está financiada por partidos políticos. O bien se financia por una cosa o por la otra, pero está intervenida. Solamente es en el siglo XVIII, solamente es a partir de un momento en el que el propio escritor, después de Gutenberg, porque la literatura ya empieza a ser impresa, porque el escritor puede vender su propia obra ya con Gutenberg, pues bueno, como ya se podían vender los libros, tiene una cierta autonomía para hablar. Quiere decir, si tú puedes vivir de lo que escribes, o si por lo menos tienes un trabajo para poderte sustentar y luego escribes vocacionalmente, tienes la libertad. Es decir, repito, la literatura es el territorio de la libertad y no puede estar intervenida por los intereses económicos. Y esto ha surgido desde el principio, desde el origen de la literatura hasta nuestros días, con el tema de tertulianos y todo esto. Paso con las... Bueno, este es el tema que está hablando de los rapsodas y los bardos. Hay un restaurante que se llama El Bardo, en Salamanca. Los bardos eran en la cultura celta los que transmitían la literatura oral. Y el rapsoda, pues era en Grecia. Es lo mismo, la literatura oral ha sido siempre financiada, ha sido siempre manipulada por el que tenía el poder. Al igual que, me vuelvo a repetir, que pasa exactamente lo mismo ahora. Es una literatura completamente intervenida. Solamente la literatura real, la literatura, repito, es el territorio de la libertad. Cuando me dicen, oye, ¿tú por qué cuando escribes en las columnas dices lo que te da la gana? Digo, muy fácil, porque no cobro. Es decir, tengo dos columnas, y en esas dos columnas yo entrevisto a quien quiero, gratuitamente, y a mí nadie me dice, oye, entrevista a este, publica al otro, no. Yo lo hago libremente, lo pongo y se terminó. Nadie nunca me ha dicho, bueno, hay una excepción, por un libro que voy a sacar dentro de, en verano, estoy acabando con ese libro. Me lo va a publicar, por cierto, que es un cotillero. Hay una editorial en Madrid, y yo he conocido esta editorial gracias a una señora que era novia de Pablo Iglesias, que fue el vicepresidente del gobierno. Y me dice, nos separamos por una cuestión. Dice, porque es que, claro, yo soy católica y él es que como no es católico, pues entonces, digo, y le dijo, vamos a ver, tonto, ¿tú de dónde piensas que viene la izquierda? La izquierda viene del catolicismo, los valores de la humildad, los valores de tal. Y discutió con él por este tema y se dejaron de hablar. Pero esta chica me consiguió una editorial de Madrid que me va a sacar este libro. Hacía este inciso porque esa editorial, yo, como digo, tengo dos columnas, una en un periódico gallego y otra en un periódico de Málaga. Y solamente se me ha censurado una vez, porque yo estaba haciendo una investigación sobre el tema de Palestina, sobre el tema de cómo se han portado los judíos con el tema de Gaza y tal, y entrevisto a un escritor que se llama David Irving. Es una eminencia mundial, hay películas, os recomiendo, por ejemplo, si os gusta YouTube, está gratis, se llama Negación. Es una película sobre el negacionismo del Holocausto, y entonces, como intento buscar partes, como cuando entrevisté aquí a Pío Moa, a lo mejor conocéis a Pío Moa, pues claro, evidentemente no es historia, pero tiene una versión alternativa. Y yo cuando escribo, pues no voy ni por ideologías ni por nada, no voy ni por derecha ni por izquierda. Trato de recoger fuentes de ambas partes, de la izquierda y de la derecha. Y entonces, al haber entrevistado a Pío Moa, me dejó de entrevistarlo, pero cuando fui a entrevistar a David Irving me dijo, no, porque este escritor es un nazi y no lo vamos a entrevistar. Entonces es la única vez que yo, escribiendo gratis, como escribo en las columnas, me frenaron y me dijeron, no
contra la censura. Me sublevé y dije, oye, mira, no me parece bien. Es verdad que escribo bien gratuitamente, pero que me digas quién tengo y quién no tengo que entrevistar me parece muy fuerte. Pero es cierto que siempre hay una censura y que yo lo que intento es buscar la verdad. En mis libros busco la verdad. El periodismo a día de hoy ha dejado de buscar la verdad. El periodismo, decía Orwell, es decir lo que alguien no quiere que publiques. Y ahora mismo, generalmente, casi todo lo que se publica está regido por los intereses económicos. A raíz de mi último libro, hace ya 2 años, fui entrevistado en un programa de YouTube que tiene aproximadamente ahora 2 millones y pico de suscriptores. Eso es un programa que a mí me venía bien, me invitaron allí, digo, hombre, me viene muy bien porque, claro, lo va a ver tanta gente. Si un 10% de la gente compra el libro, voy a ganar bastante dinero. Bueno, ese programa fue censurado. En ese programa había estado Feijóo, fue Abascal, han ido muchos políticos y me dijeron, claro, es que tú has venido aquí con un librito debajo del brazo. Dice, la gente viene ahí con sponsor y deja muchos miles de euros. Entonces, todo el periodismo, la mayoría del periodismo está financiado o bien por una parte o bien por la otra. La libertad de expresión es muy difícil de conseguir. Y cada vez más difícil de conseguir. Cuando uno quiere hablar libremente, lo que se encuentra es la censura, la cancelación, la crítica. Y bueno, yo como soy profesor y vivo de lo que trabajo, lo hago como hobby. Pero cada vez que me doy cuenta que quiero prosperar, lo que hacen es joderme. Siguiente. Vale, estaba hablando un poco del origen de la literatura. Pasado ya los rapsodas, pasado ya el tema oral, pasado el tema egipcio, pasado el tema sumerio. Aristóteles, antes de Jesús, pues ya se hace el origen de la crítica literaria, digamos que es Aristóteles. Hay una diferenciación que se hace entre la lírica, la épica y la dramática. La lírica es la musicalidad, se llama ahora mismo la poesía, por ejemplo. La dramática, esto es el teatro, que aquí veo que también en San Miguel hacéis cosas muy bonitas del teatro. Que has actuado tú también, Maribel, en el tema teatral, José Nicolás Benito. Me gusta mucho, agradezco, como digo antes, a la Asociación Cultural que saca el teatro, es muy interesante el teatro. Y luego la épica. La épica, estaba yo tomando algo ahí donde el Oscar, y entonces estamos hablando de uno que dice, yo soy el Cid. Bueno, es un hombre que viene de las tierras del Cid. Entonces, bueno, la épica se refiere a los cantares épicos, a los cantares de gesta, ¿vale? Que son en Homero, por ejemplo, la Odisea y la Ilíada. La Odisea y la Ilíada es la épica, que es el origen de la novela. El origen de la novela es la épica. Pues ¿la épica a qué se refiere? La épica se refiere a lo mismo que volvemos de antes, a los dioses, a los héroes. Es decir, la literatura heroica es la literatura épica. La literatura épica que es de Homero, de Ulises y demás. La épica desemboca en la novela. Y ahora voy a Cervantes y ahora voy a Don Quijote. ¿Por qué el origen de la literatura? ¿Por qué el origen de la literatura es Cervantes y es el Quijote el origen de la novela actual? Porque antes la literatura estaba basada en los dioses y en los héroes. El Quijote no es ningún héroe, es un friki, es un loco que se pelea contra los molinos, es una persona que no tiene nada que ver con dioses ni con héroes. Entonces, el punto clave, la inflexión, es que la literatura moderna deja de ser cuando dejamos de hablar de los dioses y de los héroes y empezamos a hablar de gente que tiene sus problemas, gente que es distinta. Es decir, el Quijote es un loco, pero es un loco divertido. Y el Quijote es un loco que lucha con la vida, lucha contra los molinos. Dentro del que el Quijote empieza a reírse de los héroes, empieza a reírse de los dioses. Porque es una mofa. Dentro del Quijote tenemos un montón de cosas. Tenemos una novela que hace mofa, hace gracia de las novelas de caballerías, de los héroes de caballerías, hace gracia de los héroes, pelea contra molinos. Es decir, el Quijote hace gracia de las novelas epistolares, de las novelas pastoriles. Es un poco una risa hacia todo y es el origen de la literatura moderna, que consiste en la ironía y consiste en la gracia. Ya la literatura deja de ser una literatura sacralizada y tan tomada en serio y empieza a ser una cosa distinta a todo lo demás. Por eso digo que es el punto de inflexión. Dejar de hablar de los héroes y empezar a hablar de cosas distintas. Ese es, digamos, el punto de inflexión del Quijote. Y otro punto de inflexión, que es un poco la tesis a la que yo llego, es cuando... Bueno, voy a explicar después también las formas de publicación, pero eso viene después. Es el tema de que la gente se deje de financiar por el egoísmo, por los poderes fácticos y económicos, y a partir de Gutenberg, con la invención de la imprenta, el escritor pueda ya vivir de su obra un poco. Puede alternar con otro trabajo, pero ya no interfieren los poderes económicos porque él es capaz de hacer
hacer su arte, hacer su literatura sin ningún tipo de intervención. Y bueno, esto quizás tenía que haberlo explicado antes, pero quería explicar un poco para la gente que como yo se anime a escribir un libro, las diferentes formas que hay de publicación, que son estas tres. Es la autopublicación, la edición tradicional y luego, por ejemplo, el tema de Amazon. Lo vamos a ver aquí mejor expuesto. Aquí me voy a detener un poquito porque es un poco más complejo. Quiero decir, cualquiera de nosotros que escriba un libro ahora mismo tiene tres formas de publicación. La autopublicación, la coedición y la publicación tradicional. ¿Qué diferencias hay entre esto? La autopublicación, la mejor forma que hay ahora mismo es la que se inventó Jeff Bezos con Amazon. Jeff Bezos estaba en casa y quería comprar un libro y como llovía pensó ¿cómo puedo hacer para...? Y entonces se le ocurrió el sistema de Amazon, que es que tú pides una cosa y te la mandan. En el mismo día, la gente que tengamos Amazon Prime, puedes pedir una cosa, sea un libro o lo que sea, y te lo mandan en el momento. La autopublicación, en el sistema del editor, cualquiera de nosotros puede escribir un texto y lo sube a Amazon. Ese texto lo sube a Amazon y le pone un precio. Hombre, tienes que hacer una portada, la portada la puedes hacer con ChatGPT. Puedes hacer una portada, pues, subes el libro, subes tu PDF, lo que has escrito, pones precio 15, 20 euros, lo que quieras poner, y subes el texto. Y en ese momento, Amazon tiene tu libro online. La persona que esté interesada en comprar ese libro, mete su tarjeta de crédito y el libro se le manda desde Amazon, no lo tienes que hacer tú. Es decir, Amazon tiene todo su inventario y en el momento en el que alguien esté interesado en tu libro, Amazon se lo envía. Se llama impresión bajo demanda, print on demand. Es una cosa muy democrática, ¿por qué? Pues porque el escritor no tiene que pagar nada y la persona que esté interesada lo compra y le llega directamente. No hay una edición tradicional, no hay una edición, digamos que un editor saca 1000 ejemplares o saca... No, simplemente que tú lo pones el precio, haces una cosa que quede bien, claro, tienes que hacerlo para que quede profesional, porque si no la gente... tiene que quedar bien hecho el PDF, tienes que poner una portada que ahora se puede hacer en ChatGPT y a partir de ahí la gente puede adquirir tu libro online. ¿Cuál es el problema que veo yo en esto? Y tengo un libro publicado en Amazon. Claro que es una aguja, no un pajar. Es como si fuera una gota de agua en el océano. Es decir, porque si tú pones un libro en Amazon y no hay tantos, ¿cómo puede la gente enterarse? Tendrías que hacerte pues, con mucha publicidad, pues, por ejemplo, con este tipo de conferencias, oyendo los medios de comunicación, que te hagan entrevistas, porque si no la gente no sabe que ese libro está online. ¿Vale? Ese sería el tema autopublicación. Tenemos luego el tema coedición. Esto, por ejemplo, es que se ponen dos editoriales de acuerdo para sacar un libro. A una editorial le interesa la historia, a otra la filosofía, y como hay una cosa que el libro más o menos es filosófico, histórico, pues dice, vamos a ponernos de acuerdo dos editoriales para sacar este libro, y lo ponen entre las dos. Cuando no estoy de acuerdo con la coedición, y bueno, luego se puede discutir si la gente no está de acuerdo, la coedición, por ejemplo, también es un engaño, porque hay editoriales que lo que quieren es coger el dinero del escritor para sacar sus libros. O sea, si yo a un editor le doy dinero para que se me saque mis libros, ya ha hecho el negocio conmigo. Y el negocio no soy yo. Es decir, el negocio está en los lectores, no puede estar en el escritor, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay niños... Es decir, yo no puedo ser puta y poner la cama. Si yo he escrito el texto, no puede ser que yo de darle aquí el libro, te ponga ya el dinero para que se publique el libro. Quiere decir, el libro lo publico yo, pero el dinero lo tendrá que poner otro. Y luego, por otra parte, está la publicación tradicional. La publicación tradicional es el mejor tipo de publicación. ¿Por qué? Porque es la publicación en la que el autor, cualquiera que haga un libro, lo pone, es decir, lo manda a una editorial y es la editorial la que luego lo difunde, pone todos los medios. Es como publico yo. Es decir, yo solamente publico si hay otra persona que pone la pasta, pone los medios, me saca entrevistas y me lleva a los sitios. Porque ya demasiado esfuerzo es escribir 2 años un libro como para que luego encima, como digo, en el tema de la coedición te vayan a pedir dinero. Yo nunca he entrado en esto. Sé que mucha gente que empieza a escribir libros, a veces llevada por, no sé, a lo mejor por la ingenuidad, pues coge y a una editorial le paga dinero. Pues esto realmente no debe hacerse, porque entonces, ¿qué incentivo tiene el editor de promocionarte a ti? Si ya ha cogido tu dinero, no tiene ningún incentivo. El incentivo está cuando realmente él apuesta. Si él apuesta por ti, si la editorial mía se gasta muchos miles de euros en mí, lo que quiere es que el libro se venda, porque yo no he puesto nada. Pero si tú ya de primeras pones aquí el dinero para que encima tal, pues entonces no se van a mover. Lo que recomiendo, o bien por Amazon, porque por Amazon no pagas nada y Amazon solamente imprime y manda el libro cuando realmente hay un cliente,
o que se consiga a través de la publicación tradicional, que sea la propia editorial la que pone todo. Cada vez hay menos publicación tradicional. ¿Por qué? Porque cada vez se venden menos libros. Como he explicado antes, solamente el 1% de los libros venden más de 100 ejemplares. Y 100 ejemplares es una cosa que ya digo que es irrisoria a nivel económico. ¿Vale? Entonces, simplemente era por explicar un poco, animaros, dicen, hay que escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo. Aquí ya muchos tenéis hijos, habéis plantado árboles, pues si falta hacer el libro, pues por eso es un poco animar a la gente, si quiere hacer el libro, pues las diferentes formas que tiene de hacerlo. Vale. Luego esto es una frase de Voltaire, se atribuye a Voltaire, pero en realidad era de unas mujeres, pero las mujeres en aquellos entonces estaban menos visibilizadas y entonces pues lo pusieron en boca de Voltaire. Pero dice, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Vuelvo a lo mismo, la libertad de expresión. Es decir, importantísimo. Yo puedo ir a un sitio y decir lo que pienso. Yo aquí no vengo a pontificar nada, ni creo más listo que nadie. Es decir, yo digo lo que pienso y me gusta que la gente diga lo que piensa. Ahora, también con educación. Yo he llegado a charlas y a lo mejor te empiezan a insultar y tal. Quiero decir, bueno, digo, mira, mientras no me pegues, puedes decir lo que quieras. Pero hay gente que se calienta y a lo mejor te increpa y tal. Dentro de la educación creo que todo el mundo puede decir lo que piensa y es una de las bases democráticas. Una de las bases democráticas es la libertad de expresión, que cada uno de nosotros pueda opinar lo que quiera sin que nadie se eche encima, ni sin que te peguen, ni sin que te maten. Por eso me parece interesante decir, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo. Vale, aquí pongo ejemplos, ¿no? Me llevaron a un programa de Prisa. En Madrid hay un edificio que está, habéis ido a lo mejor alguna vez, el edificio del Primar, y al lado está el edificio de Prisa. Y entonces me llamaron del grupo Prisa porque me entrevistó en el programa más importante de Colombia, de Julio Sánchez Cristo. Me pidieron un libro y tal, y yo voy cerca y tal, y fui a llevar el libro, estaban allí, pues ¿usted dónde va y tal? Yo, no, es que me han invitado para que dejara tu libro, entonces se ponían allí y tal. Y no, digo, si es que simplemente vengo aquí a dejar un libro, porque eso parece como si fuera un aeropuerto y parece que le tienes que pegar para dejar ahí el libro y tal. Pero bueno, esa entrevista fue bastante visitada, solamente en Instagram la vieron como 50.000 personas, se vio mucho en internet, en YouTube, y entonces aquí la gente te empieza a criticar, ¿no? O te dice, yo qué sé, un español que no sabe nada, no sé cuánto, vete a la mierda, no sé qué, este habla más mierda que las series. Es decir, a mí eso me parece bien, porque yo estoy a favor de la libertad de expresión y que cada uno diga lo que quiera. Y cuando tú escribes un libro y te hacen entrevistas, pues evidentemente te van a criticar. Pero es que es normal, en toda la vida a todo el mundo nos van a criticar. Hagan las cosas bien o hagan las cosas mal, te van a criticar siempre. Por lo cual tú sigue haciendo lo que crees que está bien y si te critican, pues bueno, nadie está libre de que le critiquen. Entonces ponía aquí un poco un ejemplo de qué es eso, de que cuando te quieres exponer, quieres vender un libro o quieres hacer una cosa interesante, pues siempre vas a tener críticas, pero la crítica no nos tiene que parar de hacer lo que nosotros consideremos que está bien eso, y punto. Bueno, esta es otra frase de Chesterton. La sociedad ha hecho buenos de los triunfadores en lugar de hacer triunfar a los buenos. Es decir, mucha gente que aparentemente tiene mucho éxito es la gente que menos se lo merece. Y mucha gente que no tenía que tener éxito, pues pasa todo lo contrario. Quiere decir que muchas veces la sociedad hace triunfar a los buenos en lugar de hacer triunfar al que se lo merecía. Hay gente que se merece muchas cosas y no consigue nada por no doblegarse el poder. Y yo lo he visto, porque yo he visto a mucha gente que ha triunfado mucho y en realidad ha sido por dejarse camelar, por ser la voz de su amo en lugar de ser la voz suya propia. Pero bueno, también entiendo que mucha gente tiene que comer, entiendo a mucha gente que va a los platos de televisión y va a tal porque tiene hijos que mantener o hipotecas que pagar. Es decir, que yo aquí no juzgo a nadie, simplemente quiero decir que decir la verdad tiene su precio y decir lo que uno piensa siempre va a tener su precio. Claro, aquí volviendo un poco al tema de la ideología es estética, es decir, que en los libros no se mira la calidad del libro, sino es un tema ideológico, sea de la derecha o sea de la izquierda. Es decir, las dos ideologías, la ideología es la cárcel de las ideas. Muchas veces la ideología es la cárcel de las ideas. Y entonces hablo aquí del mito de la derecha y del mito de la izquierda, por ejemplo, ¿no? Esto yo lo leí en un libro de Gustavo Bueno. Dice, yo es que soy de izquierdas. Vamos a ver, ¿usted de qué izquierda es? Porque es que hay muchas izquierdas. O sea, el comunismo no tiene nada que ver con el anarquismo.
El anarquismo, por ejemplo, es ni Dios, ni rey, ni patria, ni amo. Y el comunismo, como se ha visto muchas veces, lleva en Cuba, en Venezuela, a un capitalismo de Estado. Es decir, dentro de la izquierda hay muchos tipos de izquierda y dentro de la derecha hay muchos tipos de derecha. O sea, la derecha ahora mismo, por ejemplo, de Isabel Díaz Ayuso no tiene nada que ver con la izquierda de Falange. Hay gente que a lo mejor confunde a José Antonio con su padre. José Antonio Primo de Rivera, por ejemplo, era anticapitalista y la derecha clásica falangista es anticapitalista. Quiere decir, y aquí se asocia la derecha con el capitalismo. O sea, en la izquierda hay muchos tipos de izquierda y derecha hay muchos tipos de derecha. Cuando hablamos de republicano, pues aquí se asocia el republicanismo. Republicano, pues está en contra del rey. El partido republicano en Estados Unidos es Donald Trump, que es de derechas. Entonces, quiere decir que la gente hay veces que se sitúa a la izquierda o a la derecha sin saber que al final hay una evolución en eso y que no... Es un ejemplo que me pongo. Yo soy de izquierda, ¿usted de qué izquierda es? O sea, ¿usted de qué izquierda es? Entonces, las ideologías son la creación de las ideas y son lo que hacen para dividirnos y enfrentarnos a unas personas contra otras. La izquierda contra la derecha, el rico contra el pobre, y al final somos todos vecinos. Es decir, ¿por qué? Para sacar rédito. Es decir, el rédito lo sacan los partidos políticos, de enfrentarnos a los unos contra los otros. Yo nunca me voy a enfadar con un amigo porque sea de una ideología o sea de otra ideología. Si eso es la clase de las ideas. Cada uno puede tener su opinión y se puede discutir, si puede... Pero bueno, la cuestión de fondo a la que vengo es que normalmente las ideologías intervienen en la literatura, intervienen en la historia y son completamente sectarias y atienden a intereses superiores que no tienen nada que ver con el pueblo. Ahora vamos, espero no enrollarme mucho. A ver, llevo ya mucho tiempo. ¿Vais bien o estáis aburridos ya? Vamos bien. Me queda la mitad, más o menos. Vale, el micro, si lo puedes separar un poquitín. Vale, si puedes, un pelín. Vale, bien. Que no sé si se puede bajar. Vale, ahora ya entro un poco en el tema de la historia, de la divulgación histórica. Aquí sabe ocurrir más que yo, pero bueno, sí. Vamos a ver, voy a decir un poco cómo planteo yo los libros, porque se me dijo también que hablar un poco de los libros míos, en diferencia con otros libros que hay al uso, ¿no? Entonces voy a leer un poco a las fuentes. Dice, si copias de un libro es plagio, si copias de 10 es investigación. En el sentido de que la mayoría de los libros están basados en otros libros. Entonces, hay gente que copia de un libro, eso es un plagio, hay gente que copia de 8 o 10 libros y es una investigación, pero es una investigación que no es original. Porque es una investigación que tú copias de aquí y copias de allá. Pasa en muchos TFGs actualmente, además con el ChatGPT, que es una copia, pasa en los trabajos de máster, pasa incluso en los doctorados, y simplemente son clichés, son cosas copiadas. Entonces, voy a decir yo cómo uno cuando escribe un libro se puede diferenciar de lo que sea cliché, de lo que sea copiar de otros. Entonces, voy a ir al uso de las fuentes, cómo usar las fuentes. 3 tipos de fuentes. Hay más, pero bueno, para sintetizar, 3 tipos de fuentes. Fuentes primarias, fuentes secundarias, fuentes vivas. Y fuentes terciarias están. Fuentes primarias, ¿qué son fuentes primarias? Por ejemplo, fuentes primarias son los diarios, son las cartas que se intercambia la gente. ¿Por qué un diario o una carta, un tema epistolar es fuente primaria? Pues porque lo han hecho entre 2 personas. La fuente secundaria, por ejemplo, un libro puede estar ya sesgado porque está basado en otros libros, no vas al principio. Si interceptas una correspondencia epistolar entre 2 personas de hace un siglo, eso te estaban contando. Si tú, por ejemplo, el diario y la memoria. Las memorias, cuando uno escribe unas memorias, ya lo hace adulteradamente, porque ya no se acuerda muy bien de lo que ha pasado. Nuestra memoria también es un poco antojadiza y nuestra historia personal tampoco es nuestra historia personal. Es decir, que nos inventamos mucho de nuestra propia vida. La gente para que su vida sea más conveniente, pues inventa mucho su vida. Unas memorias que puede escribir una persona hoy están muy sesgadas. Sin embargo, un diario hecho día a día refleja más, con mejor precisión, refleja mucho mejor lo que realmente ha ocurrido. Entonces, el diario, las cartas del momento, las fotografías son fuente primaria. La fuente secundaria pues ya serían libros, ¿qué tal? Las fotografías, porque esto ya no es tan verídico como lo que ocurre aquí. Entonces yo intento diferenciarme cuando escribo por acudir al archivo, por acudir a las cartas, a los diarios de la época, a la entrevista directa con el testigo, porque me parece que es una cosa mucho más original que no recurrir, como hacen muchas tesis o muchos libros, a la fuente secundaria, a los libros
fuentes vivas. Es decir, hablar con gente que ha vivido ese momento determinado en la historia te ayuda mucho a hacerte una composición del lugar y hablas con uno, hablas con otro, cada uno tiene su versión y luego tú vas sacando un poco lo que tú crees que es, que también te puedes equivocar. Pero si tú accedes a las fuentes vivas, eso te da una perspectiva mucho más cercana a la realidad que si no te basas en libros que pueden estar sesgados por motivos que hemos hablado, ya sean económicos, sean motivos políticos, etcétera, etcétera. Con lo cual creo que lo importante cuando escribimos libros de historia, cuando yo en mi caso ahora estoy escribiendo divulgación histórica, tener más acceso a los archivos, a las fuentes vivas. Bueno, si hablamos por ejemplo de Egipto, pues no puedes entrevistar al mismo egipcio, pero me refiero de la guerra civil o tal, hacia adelante. Poder entrevistar a los ancianos o a la gente que todavía haya vivido esa época. No me refiero si es historia de otra época, ¿no? Porque ahí ya no habría acceso ni a fuentes para entrevistar a ningún testigo. Pero bueno, sí que se pueden encontrar, y esto a lo mejor os puede hablar luego también Curry en otra conferencia sobre el tema de las fuentes, pero bueno, hago como digo, un pequeño resumen, una pequeña síntesis del tipo de fuentes y por qué cuando me publican me dicen, bueno, tú por lo menos tienes buen acceso a las fuentes vivas, consigues acceder a las fuentes vivas y eso da mucha originalidad al texto. Claro, aquí voy a la originalidad. Hay dos tipos de originalidad en el libro. Uno es la originalidad temática, un tema interesante, y la otra es la originalidad formal. Si el tema es interesante, tienes parte de originalidad. Si la forma es interesante, la prosa es interesante, la prosa es distinta, tienes un tipo de originalidad. Lo ideal en una obra literaria es que haya una originalidad temática, un tema nuevo, no un tema trillado, un tema manido, sino un tema nuevo, y que haya una originalidad formal, que tu prosa sea distinta. Que la gente leyendo tu libro sea, este es el libro de tal, este es el libro de cual, porque lo identificas solamente por cómo escribe, por el estilo que tiene. Si tú eres capaz de identificar a un autor por su estilo, es un gran escritor. Porque dice, esta obra pertenece a este y a este, porque tiene una manera de escribirlo diferente de los demás. Es la originalidad que hay en la escritura, es la originalidad formal. Y luego el tema. Si todo el mundo habla del mismo tema, pues al final hacen 40.000 libros del mismo tema, ya aburre, entonces no va a triunfar. Es decir, si hay una originalidad temática y una originalidad formal, es cuando realmente el libro va a destacar, es cuando realmente puedes ir a la editorial y decirle, mira, yo te ofrezco esto, que es algo que no se ha escrito, es un tema original, tengo fuentes que nadie conocía y por eso ese libro va a llegar a la audiencia y va a llegar a, por ejemplo, lo que decía antes de este escritor del negacionismo del Holocausto, que es un escritor que se han hecho películas sobre Hollywood sobre su vida, dice, claro, es que solamente usted tiene esa entrevista que en 20 años en la historia de España nadie ha hecho. Es decir, David Irving solo fue entrevistado por Pedro J. Ramírez en su diario hace 15 o 20 años y por mí. Me ha costado un año, me ha costado un año. Entonces me dijo el editor, bueno, solamente por esta entrevista vas a tener 1.000, 2.000 ventas en el libro. Ahora, 1.000 o 2.000 ventas en el libro, a mí la pasta que voy a poner tampoco me interesa. Intenta conseguir algo más, que a lo mejor si consigues algo más te lo saco. Con lo cual es verdad que es muy difícil convencer a un editor, a no ser que sea una persona que le sobre la pasta, lo haga por vocación y dice, mira, pues yo mi vocación es, como tengo mucho dinero, pues voy a hacerlo como muchos filántropos. Filantrópicamente voy a sacar tales libros. Pero si lo hace con iniciativa empresarial, como hay muy pocas ventas y la literatura está así de mal, pues es muy complicado conseguir un filántropo o una autora apueste por ti. Pero siempre, si lo quieres hacer, y no lo quieres hacer en forma de Amazon y tal, sino con edición tradicional, para seducir a un autor, pues tienes que, claro, porque un empresario, yo entiendo que no hace algo para perder dinero. Un empresario por lo menos quiere no perder, quiere no perder o quiere ganar algo, con lo cual, por eso digo la originalidad temática y formal. El tema que no sea trillado, que no sea un tema manido, y la forma, la prosa, que por lo menos sea legible, que sea también algo que la gente entienda, porque si haces un libro muy técnico, si aquí y ahora yo en lugar de dar una ponencia que sea un poco que todos podamos entender, es una cosa que entienden 4, pues la gente se aburriría. Con lo cual tiene que ser una cosa que pueda llegar a todos, pero que al mismo tiempo que interese a los dos, que interese al especialista y que interese al público en general. Es decir, que sobre todo que interese al público en general. ¿Por qué? Porque realmente es el que va a llegar al Corte Inglés y va a comprar el libro. Si ve que es demasiado aburrido para decir esto, pues oye, será solamente para 4 especialistas en la materia. Vale, esto ya lo he explicado, tampoco me voy a enrollar mucho más, simplemente es eso. ¿Por qué decía yo que es el tema de la muerte de Dios? No es que sea la muerte de Dios, simplemente lo que explicaba que el origen de la literatura se produce cuando entendemos que se puede leer algo
siendo un entretenimiento, una cosa de diversión, una cosa que nos va a gustar, y no es todo palabra de Dios. No es el Talmud, no es el Corán, no es la Biblia. Es decir, en un momento, el nacimiento de la literatura supone que ya se entiende que lo que leemos no tiene por qué ser palabra de Dios. Porque claro, dioses hay muchos y ya ha habido un sincretismo religioso. Es decir, los dioses van cogiendo, desde Egipto, van cogiendo, no sé, por ejemplo, el dios del vino, que a mí me gusta mucho el vino, ¿no? Es decir, el dios tiene Baco y Dioniso. Pues claro, lo que es Baco y Dioniso son dioses pues, de Roma y de Grecia. Entonces se cogen unos a otros, es decir, para que se entienda que la religión va mamando una de otra. Son religiones distintas que van cogiendo. Pero en el momento en el que se entiende que la literatura se puede leer sin ser palabra de Dios, pues es el nacimiento de la literatura y la muerte de los dioses. Es el origen de la ficción, el origen de la ficción. Vale, esto también lo he hablado ya, es ideología estética, que lo que se tiene que buscar en un texto es que sea bueno para el especialista o que sea bueno para nosotros, que nos entretenga, nos divierta, no que sea ideológico. O sea, un texto no es bueno porque sea feminista ni porque sea literatura catalana. O sea, a mí me da igual la literatura catalana y el feminismo. Tiene que ser bueno en sí. No justificado por la ideología. El texto no se justifica por su ideología. La ideología, como digo, es la cárcel de las ideas. Es que se prioriza mucho la ideología y en realidad hay que priorizar la estética, que sea bueno de por sí, no sea bueno porque atiende a un grupo. O sea, la literatura no es buena porque la escriba yo que soy San Miguel de Valero, da igual que fuera San Miguel de Valero o que fuera de China, sino que es buena en sí porque puede ser buena en sí o mala en sí, independientemente de que yo sea de un sitio o sea de otro, o tenga una ideología o tenga otra. Pues eso tampoco me quiero entretener y ya veo que estáis un poco cansados, así que a ver si estamos pronto. A ver, es que claro, como me pongo a hablar no paro. Vamos a ver cuánto me queda. Vale, ya 3 pantallazos. Vale, aquí ahora, por ejemplo, en mis libros, dice, un funcionario de la ONU señala que varios bancos sobrevivieron a la crisis por dinero narcotráfico. El dinero del narcotráfico, los grandes narcotraficantes han sido los gobiernos, han sido los estados. Hay un libro que se llama Matar al mensajero, que también la película está en YouTube, que te explica precisamente esto, que fue la CIA. Vengo aquí un poco a los descubrimientos que yo he hecho cuando he investigado estos temas, que realmente fueron los estados, fueron los gobiernos. El crack, la contaminación de crack que hubo en Estados Unidos fue financiada por la CIA. Es decir, ningún narcotraficante puede prosperar sin que le ayuden los políticos. Es decir, la política realmente y los grandes bancos han sido los que han propagado el tema del narcotráfico. Por eso digo que son las fuentes primarias a las que yo llegué. Y con esto conseguí seducir a los editores diciendo, mira, he conseguido esto, he conseguido lo otro. Son simplemente datos curiosos, ¿no? O por ejemplo el banco HSBC, que es un banco que también ya se financió con el tema de las guerras del opio, pues hombre, le dijeron, mira, es que te has lucrado con el dinero de los narcos, 35.000 millones, venga, devuelve 15. Quiere decir que al final todo esto de los intereses que hay, que pensamos que son a lo mejor los narcos, al final son los estados, son intereses ocultos. Esto, como digo, no quiero cansar más, pero que yo intento localizar fuentes que se conocen poco o que casi no se conocen y sacarlas a la luz. Aunque luego te censuren o lleves un programa y te dejen hablar, porque como la política es todo y los políticos luego son los que tienen el poder y los que mandan, pues muchas veces te censuran. Pero son ejemplos prácticos, ¿no? Bueno, como una gente de la DEA pues es administración, es la policía, digamos, que se ocupa de las drogas en Estados Unidos, desarticula una red de lavado de dinero y tumba a los grandes bancos del mundo. Los grandes banqueros del mundo estaban financiados por el dinero de la droga. Y entonces caen, en ese momento determinado, desarticulan un lavado de dinero porque se estaban enriqueciendo los grandes bancos del dinero de la droga. ¿Quién estaba llevándose la pasta de la droga? Pues los banqueros y los políticos. Eran los que estaban dando dinero. Son los que prosperan eso. Entonces, muchas veces se dice, bueno, el malo es esto, el malo es otro. Pues no, hay intereses ocultos. Y sacar a la luz intereses ocultos, pues a veces pues, te lleva a la censura, te lleva a tal, pero bueno, yo como ya he dicho que en mi hambre mando yo y yo tengo mi nómina, pues yo digo lo que quiero en los libros y si me los publican bien, y si no me los publico yo. Vale, esto por ejemplo es otro ejemplo, y el último. Esto es una lista sicarial del cartel de Medellín. Yo aquí traje, por ejemplo, estuvimos en el hotel con el abogado Pablo Escobar y estaba con gente, pues, que eran sicarios, que eran gentes que trabajaban para Pablo Escobar, y entonces yo los seduje para que me dieran cosas que nadie conocía. Esto, por ejemplo, eran listas sicariales. Es algo que es algo original, ¿por qué? Porque, como digo, muchos libros están basados en libros de otros. Yo mis libros no se basan en libros de nadie. Cuando decía la Pombo, es que leer está sobrevalorado, pues incluso por el escritor, muchas veces leer libros de otros te hace ser redundante, te hace no ser original. Y sin embargo yo intento recurrir a cosas que
que no se conocían y aportarlas para que toda la gente que esté interesada en el tema las conozca. Sacar fuentes que nadie conocía, intentar seducir a la gente para que me den cosas inéditas, nuevas, y con eso también seducir a los editores para que apuesten en el libro. ¿Vale? Es un poco uno de los ejemplos, tengo varios ejemplos, pero como digo, es que, más o menos me dijeron que 45 minutos, creo que está bien, ¿no? Y luego, pues bueno, si el mensaje de fondo, la cuestión de fondo, pues eso, que animar a todo el mundo, que al que quiera, sobre todo, tener interés, tenga curiosidad, a escribir su propio libro, que como digo, todas las personas tenemos un libro, todas las personas nos han pasado cosas interesantes en la vida, y entonces, ¿cómo publicar? Pues a través de las formas que he explicado, pueden ser de publicación, edición tradicional, y eso, plantar un libro, plantar un árbol, perdón, ya se me va la olla, plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo, pues tenéis hijos, pues animaros con el libro. Ya está, ya no os aburro más. Ahora te mando vosotros. Muchas gracias por todo. Sí, lo que queráis. Pues gracias a ti, por este ratito tan bueno. Si tenéis algo para preguntarle, os apetece compartir algo, pues aquí tenemos. Bueno, muchas gracias a ti por la charla y solo animarte a que sigas investigando y a sacar libros, a publicar estos libros libremente, y doy fe de que algunas cosas son curiosas, muy polémicas, y curiosamente nosotros te hemos hecho una entrevista en la Gaceta diciendo cosas polémicas y apenas ha trascendido. Eso me llama mucho la atención, y eso es porque pusiste el dedo en la llaga. Así que nada, a seguir por ahí. Sí, genial. Belén, muchas gracias, muy amable por la entrevista. Hiciste una entrevista a Salazar, al abogado y a mí, y aunque no haya trascendido, creo que dijimos la verdad, creo que dijimos lo que pensábamos, y que eran fuentes que no es que nos inventáramos nada, sino que habíamos hablado con, pues él, como había sido abogado, pues con toda la gente que conoce, que le habían dicho esto. Yo había hablado con fue novia de Pablo Escobar, con gente que trabajó para él, y todo el mundo estaba de acuerdo en esto. Era el tema de que Felipe González había sido financiado por libros de cárcel de Medellín, con tantos millones. Y esto es una cosa que es clara, que es evidente, pero que como no interesa que salga a la luz, por mucho que se publique en la Gaceta y tal, pero agradezco muchísimo la entrevista y el esfuerzo. Bueno, Santi, lo primero, muchísimas gracias por esta charla tan divertida que nos has hecho. Voy a discrepar de ti, ¿vale? En un par de cositas literarias sobre todo. Primero, ¿no consideras que es legítimo también transmitir la ideología, a pesar de todo? Que si no consideras que es legítimo transmitir la ideología. Estoy de acuerdo contigo en lo que dices, que de algún modo encarcela, ¿no?, las ideas, pero quizá también sea legítimo. Me gustaría que respondieras a esto. Esto por una parte, y en relación con ello también, esta idea que tú transmites, ¿no?, de que, estoy haciendo un poco de abogado del diablo, pero bueno, esta idea que tú transmites también de que no es bueno apoyarte en lo que han hecho autores anteriores. De alguna manera, beber de las fuentes, aunque sean secundarias, es decir, de autores que han ido por delante de ti, ¿crees que es bueno descartar, de alguna manera, ese proceso de investigación de la gente que nos precede, de algún modo? Ahora sí. No, gracias por las preguntas. No, efectivamente no. Quiere decir que hay que tener en cuenta la obra de los que nos han precedido, que son grandes maestros. Entonces, evidentemente, sí, creo que hay que considerar todo. Pero que aparte de esos libros, de otros, creo que hay que sacar algo más. Es decir, aportar un toque más, aunque sea mínimo, con respecto a lo que han hecho los anteriores. Pero evidentemente, es decir, no había otra forma de hacerlo. O sea, aquí original no hay nadie. Yo no me he inventado nada, todo está ya casi inventado. Es decir, hay que leer mucho, hay que investigar, y evidentemente que hay gente que ha hecho las cosas muy bien. Sobre todo sobre la primera pregunta, porque yo creo que la ideología te cierra un poco.
La experiencia más cercana que tengo es la de David Irving. David Irving era muy buen historiador. Es decir, es una persona, en palabras de Christopher Hitchens, que no es un escritor fascista, pero es el mejor escritor sobre fascismo. Es decir, que tú seas un nazi no quiere decir que seas un mal historiador. No, todo lo contrario. Es decir, sí, ¿qué pasa? Que yo creo que la ideología pues te cierra un poco, y a este le pasó eso, que como él era pro-hitleriano, y eso está censurado, pues evidentemente se cegaba y no era capaz de ver. O sea, si tú tienes una ideología respetable, pero eres capaz de ver también la parte contraria, entonces me parece bien. Ahora, si tú ignoras unas fuentes y solamente te interesa tu ideología, pues no creo que seas un historiador, porque creo que estás cerrándote a la verdad. Estás únicamente cogiendo lo que te interesa. Entonces yo, por ejemplo, en el tema histórico, como digo, que tú conoces más que yo, pues claro, si hablas con Pío Moa, está muy sesgado. ¿Por qué? Porque es franquista. Ahora, si hablas con Ángel Viñas o con otros autores, a lo mejor también estás más cegados hacia su ideología. Creo que lo propicio, lo oportuno, pues es coger fuentes de las dos, independientemente de tu ideología. Pero sí, la segunda pregunta, efectivamente, la gente anterior a nosotros es muy buena y no se puede ignorar lo que han hecho la tradición. No es recuperar las cenizas, sino mantener el fuego. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, yo te voy a hacer una, es un tópico. Entonces, ¿cuál es el motor que te lleva a escribir? Bueno, nunca le había dicho, esta pregunta me la han hecho varias veces, incluso en la Escuela Oficial de Idiomas y tal, y nunca le había dicho, pero bueno, como somos amigos voy a ser sincero. Vale. O sea, yo había leído en un sitio, dice, el editor no solamente tiene que conseguir que el escritor sea leído, sino además que seduzca. Entonces yo cuando empecé a escribir me imaginaba, como no ligaba nada, me imaginaba que si yo iba a escribir un libro, iba a venir un montón de chicas guapas, ¿no? Y entonces iban a venir gente a verme y tal, y yo iba a conseguir con las mejores tías. El motivo de escribir era porque yo decía, joder, que voy a ligar un montón con la escritura. Ese motivo primero, porque luego ya, pero bueno, porque es la investigación y demás y tal. Pero ese es uno de los motivos. ¿Y ligaste? ¿Se me oye? Yo he tenido pocas novias, pero ahora tengo una que la he seducido por el tema literario. Voy a explicar por qué. Porque ella trabaja en el bar de frente de mi casa. Y entonces yo descubrí que era venezolana y yo había tenido un ligue venezolano anterior. Y le llevé un libro sobre Venezuela que es muy bueno, es un libro que se llama Ensayo sobre la descomposición. Y entonces le puse en el libro, como sé que eres venezolana, te regalo este libro muy interesante. Y bueno, le puse mi número de teléfono. Digo, si quieres me llamas y hablamos sobre él. Entonces me escribió, yo le dejé el libro en el bar y tal, y entonces me escribió y a partir de ahí por enero llevamos. Bueno, pues yo creo que ya. Gracias a todos por venir y ahora si queréis tomar un aperitivo, pues aquí tenemos unas bebidas y unas patatas fritas. Ay, perdón. Le propongo yo a Santi que uno de los siguientes libros que tiene que editar que sea sobre San Miguel de Valencia. A ver, sí me gustaría un libro sobre San Miguel de Valero. A ver, yo creo que mejor lo ha escrito Pepe Zarza, pero es una cronología, digamos, ha estado también aquí. Entonces sería a lo mejor otro enfoque, pero creo que más erudito, y además lo hace muy bien Pepe, porque es una cosa que es lo que digo, que no se deja arrastrar por ideologías. Y yo lo leí por mi padre, realmente, que lo tenía en casa. Bueno, en el hotel lo teníais también ese libro de Pepe Zarza, y me resultó súper interesante. Vamos a hacer la recuperación de datos y tal. Bueno, si hay una foto hasta de mi padre, tú sales ahí también, ¿no? Escucha, en el libro de Pepe Zarza, que sales tú, en el libro de Pepe Zarza, en las crónicas de San José María de Pepe Zarza, que sales en el libro. Está ya un poco pendiente de mi padre. Que sales en el libro de Pepe Zarza. Ah, sí, la foto. Claro. Es que me estoy preguntando por un libro sobre San Miguel y entonces yo me estoy
Muchas gracias.